voy a hablar sobre el decálogo que se ha elaborado desde el grupo operativo. En este caso, como miembro de la Real Federación Española de Caza, miembro de este grupo operativo, pero bueno, en la elaboración de este decálogo, pues como podéis ver ahí, ha colaborado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Germán Cáceres, el IREC con varias personas, la Fundación Artemisan, Federación Aragonesa de Caza, la Real Federación Española de Caza y ASIC Caza. Realmente, bueno, pues agradecer a todas las comunidades autónomas que han colaborado en diferentes acciones del grupo, a muchos cotos que han colaborado y por la parte que me toca a la Federación Gallega de Caza, a la Federación de Caza de la Región de Murcia y a la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿qué tratamos con esto? Tratamos al final, voy a ser un poco breve porque todo el decálogo está en la página web que vemos ahí, prespa.com, tenemos todas las acciones y está el decálogo entero, pero bueno, vamos a ver un poco las acciones a las que hemos llegado, esas 10 medidas y el porqué, ¿no? Realmente, ¿qué perseguimos? Bueno, pues fomentar en primer lugar, como primera medida, la actividad cinegética como principal herramienta de gestión sostenible en el control de las poblaciones de jabalí y en la prevención de la sobreabundancia. Es decir, como ya ha comentado Joaquín Vicente y se dirá a lo largo de la mañana, la caza es la principal herramienta de gestión. Eso sí, hay que tener un modelo de caza pues bueno, asesorado por gente cualificada, enfocado a los objetivos, a maximizar esa eficacia. Luego se hablará, y también hablaremos nosotros, sobre temas de alimentación suplementaria, otro tipo de medidas como atrayentes, es decir, maximizar los efectos de esos esfuerzos cinegéticos en nuestro coto, ¿no? La gestión cinegética, como digo, contribuye a la pervivencia a lo largo de los servicios ecosistémicos de la que todos nos beneficiamos. Es decir, la gestión cinegética no solo produce un beneficio, en este caso al gestor o al titular que aproveche ese recurso, sino que genera un beneficio ambiental necesario y un equilibrio del que ya se ha hablado, ¿no? En esa sigmoide donde veíamos la población en la parte de máxima pendiente, que es en la que estaría equilibrada, obtenemos el mayor rendimiento y se recupera en muy poco tiempo, ¿no? Pues en ese equilibrio tenemos que jugar. ¿Cómo? Pues bueno, promoviendo prácticas cinegéticas adecuadas, basando, como digo, en el conocimiento del estado de las poblaciones. Por eso es tan importante a la hora de colaborar el control de esos datos, tener datos fiables y saber lo que tenemos para poder hacer una gestión adecuada hacia donde queramos llegar, ¿no? La principal medida, además, en el tema del jabalí frente a la posible aparición de la PPA es ese control de densidades en los cotos. Y por otro lado, pues bueno, promover y facilitar la incorporación de los jóvenes y mujeres a la actividad cinegética. Realmente lo comentó también Mencía y se refleja en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. La actividad cinegética es necesaria, pero la pervivencia de una actividad se basa en la incorporación de jóvenes y en el relevo generacional, ¿no? Pues es un punto muy importante y bueno, el papel de la mujer en la caza que es indispensable también. Como una segunda medida, tendríamos la regulación de esa actividad suplementaria, alimentación suplementaria. Estas medidas están más desarrolladas como digo, en el decálogo. ¿Y por qué? ¿Por qué la alimentación suplementaria? Bueno, pues es un tema delicado, pero en muchos casos hay que abordarlo, como luego veremos con Gonzalo y con Jaime. Hay otras alternativas o se debe enfocar hacia un mayor rendimiento de la actividad cinegética, no como algo habitual y mucho menos que pueda servir de contacto con ganadería, con lo cual zonas de alimentación suplementaria pues tienen que estar fuera de esas zonas de posible contacto con ganado, etc. Tenemos que evaluar esa cantidad para que el cebado sea eficaz dentro de la gestión y, como digo, hay otra serie de alternativas como el uso de atrayentes ecológicos. El tema de la prohibición o restricción de la alimentación suplementaria, desde luego, no es viable si queremos tener una eficacia en la gestión cinegética si la prohíben como atrayente para aumentar los resultados de esa jornada de caza, ¿no? Es indispensable en zonas donde el jabalí tiene mucho movimiento, pues que podamos concentrar los ejemplares previo a la acción cinegética. Por otro lado, reducir la capacidad del hábitat de acogida del jabalí, ¿no? En este sentido, entra en juego la ordenación forestal, la gestión de las tierras, es decir, ante un campo con un déficit de muchas actividades, un éxodo rural producido ya desde hace décadas, encontramos un campo en el que el jabalí tiene cada vez más cobijo y más refugio.
¿no? Pues no solo es la actividad cinegética, sino la gestión integral del territorio, lo que va a posibilitar que ese jabalí encuentre menos refugio, ¿no? Pues bueno, se enumeran una serie de medidas, cómo mejorar la protección a los cultivos para disminuir esa disponibilidad de alimentos, instaurar plantaciones de cultivos atrayentes que maduren antes para prevenir los daños, analizar la información sobre los daños a la agricultura y, como decía Joaquín, no actuar sobre un efecto, sino de manera preventiva. Evaluar paralelamente la actividad cinegética, es decir, si estamos dando, en este caso, por ejemplo, una montería en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, de la forma adecuada. También desde las administraciones, ¿no? Agilizar esa tramitación administrativa para poder tener autorizaciones en menor tiempo y que la actividad cinegética pueda ser un poco más flexible. Facilitar también acciones de caza dentro de esos cultivos de manera preventiva. Analizar esa efectividad y el uso de nuevas tecnologías, como hemos visto también en el grupo el uso de drones, por ejemplo. Recuperar muchos usos tradicionales que hacían que el monte estuviera vivo y que no estuviera con ese abandono que al final lo que hace es dar más cobijo a especies como el jabalí. Y bueno, pues la instalación de trampas en zonas colindantes a zonas de cultivos o zonas de daños o incluso de accidentes de carretera. Otra medida sería concienciar a la sociedad de la necesidad de gestionar las poblaciones de jabalí. Hay una desinformación a nivel social sobre bueno, pues la fauna salvaje, que se ven como mascotas, se humanizan, incluso se les da alimento. Ahí vemos una imagen de Andalucía, pues en una zona donde están en una urbanización, además jabalí y todo tipo de híbridos, con cerdo vietnamita, con cerdo blanco, etcétera. Bueno, pues hay que informar de la necesidad de esta gestión de un recurso para generar un equilibrio, ¿no? ¿Cómo? Pues con campañas de información y sensibilización, con campañas que muestren ese aspecto positivo de la caza, que también va a redundar en un relevo generacional al ver la actividad como algo positivo, concienciar de que el jabalí no es una mascota, no es un animal doméstico, no se le puede dar de comer, portador de muchas enfermedades, un animal incluso que puede resultar peligroso físicamente, etc. Regular también esa, como digo, esa prohibición de alimentar, igual que pasa con los gatos, pues libremente al jabalí y bueno, una campaña de comunicación a nivel nacional importante. Control de las poblaciones en terrenos no cinegéticos. Aquí el trabajo de muchas federaciones, como es la foto de la SCAE, de un servicio de control por arqueros profesionales en zonas próximas que no son terrenos cinegéticos, generalmente a núcleos urbanos, pues resulta vital, ¿no? Al final son modalidades y opciones de control, no deja de ser caza, aunque sea una caza de gestión, una caza de control, incluso el poner una jaula trampa y atrapar mediante esa trampa no deja de ser caza. El empleo de armas de fuego y nuevas tecnologías en terrenos no cinegéticos, sobre todo, en este caso, más que armas de fuego, con el actual reglamento de armas y la prohibición del uso de silenciadores en España, no como en otros países de Europa, pues sería el arco una herramienta sumamente eficaz. El uso complementario de otras modalidades de eficacia, demostrada ya pues, como captura por gente profesionalizada, que sigue siendo caza, pero pues de otra manera, ¿no? Como decimos, esas jaulas trampa, y la aplicación de diversos métodos probados en esa constante en el tema de la gestión cinegética, que es el ensayo de error, ¿no? Según las zonas, pues tendrán mejor o peor funcionamiento, se podrán usar unas u otras en base también a la fauna de la zona, pero sin duda, pues cada vez más necesario. Ya se vio en la pandemia cómo se aproximaban las poblaciones a entornos urbanos con menos actividad humana, pues se ve que están muy próximos, ¿no? Por otro lado, otra de las acciones es la minimización del riesgo de cruce entre jabalí y otras formas de sus escrofa, en este sentido, domésticas o asilvestradas. Esto hay comunidades autónomas que ya contemplan como animal exótico invasor y permiten abatimiento en la práctica de cualquier modalidad cinegética de cualquier híbrido de este tipo, ¿no? Como veíamos en la foto anterior, cada vez son más, cada vez se ven más, con el peligro además de que se les ponga comida y además de la mayor capacidad de cría de estas razas domésticas, ¿no? Con lo cual, pues es un punto a controlar, ¿no? Incrementar esa vigilancia, por un lado, de la tenencia de ese tipo de cerdos como mascotas y prevenir su abandono y autorizar, como digo, esa eliminación de ejemplares, bien sean puramente cerdos en libertad, asilvestrados o ya cruces con jabalí. Por otro lado, involucrar a los gestores cinegéticos y del medio natural
en la gestión y monitorización de poblaciones de jabalí. Lo decía antes Joaquín, que se usa un método de fácil aplicación para que cualquier gestor, cualquier titular de coto con el debido asesoramiento pueda llevarlo a cabo. Al final, pues esto redunda en una mayor fiabilidad de nuestros datos y en una mejor gestión, por lo tanto, porque se conoce mejor el recurso. Diferentes acciones, pues formación específica, como digo, a este colectivo, concienciar al colectivo de esa necesidad absoluta de disponer de unos datos fiables, hacer una normativa que regule los aspectos del control poblacional, formar a los gestores cinegéticos y del medio natural en el uso de sistemas en este caso de trampeo, aprovechar de fototrampeo, aprovechar la red española de terrenos cinegéticos y de espacios naturales para ampliar la monitorización de abundancias de jabalí, actividades de capacitación de aspirantes a cazadores mediante jornadas o cursos reglados, como ya hacen muchas federaciones de caza, y fomentar la ampliación de la red de puntos piloto de vigilancia sanitaria integrada. Vamos rápido. En la octava medida del decálogo, pues sería evitar el acceso a residuos sándwich. Ya hay una formación que se está dando a muchos cazadores, como la de cazador formado en sanidad animal y bioseguridad. Y bueno, pues se trata al final de evitar una posible fuente además de contagio, ¿no? ¿Con qué medidas? Pues bueno, una gestión correcta de sus productos, si bien hacia muladares autorizados o en zonas de fácil acceso para esas aves necrófagas que realizan esa importante labor de limpieza. Control de las acciones de caza del número de animales disparados y no cobrados, para eso cada vez se usa más el empleo de perros de sangre y de perros de rastro. Investigar el destino de los jabalíes abatidos mediante diferentes modalidades de caza. Es decir, también la administración tiene una labor importante de facilitar, en este caso al cazador, muchas veces cuando no es una modalidad grupal y el número de capturas no son altas, pues la manipulación, traslado y control de ese tipo de piezas. Fomentar otras actividades, otras alternativas como la implantación en los acotados cinegéticos de métodos de almacenamiento temporal. Así Caza también ha trabajado en este sentido para que se pueda aprovechar en zonas sobre todo donde las capturas no son muy numerosas, pues concentrar y compartir las capturas de varios acotados. Y por supuesto también nosotros como miembros de ASIC Caza, pues revalorizar la carne de caza que redundará en un menor abandono de residuos en el campo y en una mayor valoración de la carne de jabalí y también, como no, pues al final pues redunda en el beneficio de la imagen social de la caza, ¿no? El poner en valor una carne como la carne de jabalí. Control de los traslados de jabalíes, de sus productos cárnicos y bioseguridad de la caza. Como digo, ya hay diferentes formaciones, pero hay que ser conscientes que tanto el movimiento de animales vivos, ahora muy limitado con el tema de la PPA, como el movimiento de residuos, pues puede ser un peligro a nivel de bioseguridad. Intensificar controles sanitarios, coordinación entre autoridades de medio ambiente y sanidad animal, ¿no? Ese One Health que llaman. Implementar un sistema de alerta nacional para detectar cualquier importación de canales de jabalí a España. Normativa nacional sobre control y captura de capturas y trazabilidad de las canales de jabalí. También hace falta una coordinación entre comunidades autónomas. Fomentar instalaciones autorizadas como centros de muestreo, recogidas de canales de caza, muy demandado también por el sector, e incrementar la bioseguridad durante la práctica cinegética, dentro y fuera de España. La Real Federación también distribuyó al principio de la aparición de esta enfermedad pues un tríptico sobre esas precauciones, ¿no? Muchas veces si vamos a cazar en una zona donde pueda haber peste porcina africana o incluso en países de África donde es muy normal, esa desinfección de la ropa, del calzado, incluso el no usarlo en un espacio de tiempo, además de desinfectarlo, pues es sumamente importante. Y para acabar, como decíamos antes, pues bueno, el promover un mayor consumo de la carne de caza para incrementar el interés por la actividad cinegética y en este caso sobre el jabalí. No estamos hablando de una carne, posiblemente la carne más ecológica del mundo, una carne que se cría en libertad, que no tiene ningún tipo de tratamiento, que no tiene ningún tipo de piensos, que no tiene ningún tipo de acción humana hasta el momento de pues abatir esa pieza y disponer de ese recurso, ¿no? Concienciar e informar al colectivo cazador de la importancia de las correctas prácticas en el faenado de las canales. Se está trabajando también mucho desde la interprofesional. Promover y simplificar las medidas necesarias para facilitar esa comercialización de la carne de caza. Impulsar la habilitación de zonas de faenado, centros de recogidas y salas de despiece y valorizar los sandats. Agilizar la tramitación en el procedimiento de apertura de mercados internacionales
y promover campañas dirigidas a la sociedad sobre los beneficios para la salud asociados al consumo de carne. Ahí también hay disponible en Asiccaza multitud de estudios en este sentido sobre, pues bueno, es una carne muy sana, es una carne muy baja en grasas, muy rica en aporte proteico y vitaminas y omega 3, etcétera. Pues bueno, yo creo que es un producto de calidad que también hay que poner en valor. Y básicamente esto es un repaso rápido a lo que es el decálogo que se ha trabajado con mucho más detalle en cada medida, que está disponible en la página web del PREPA. Y bueno, pues agradecer vuestra atención. Y inicialmente